Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Jesús promete que enviará un Espíritu, el Espíritu Santo, que nos llevará a la verdad plena, nos irá guiando y nos irá explicando todo aquello que Jesús en un primer momento no podía explicar porque no éramos capaces de recibir tanta información, por decirlo así, o de poder asimilar tanta profundidad, quizá esto sea más exacto. Y por ello el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia, y lo que nos está diciendo Jesús es que a lo largo de la historia la Iglesia sigue entendiendo el Evangelio. La revelación no aumenta, porque no es que vaya a llegar una nueva verdad que antes no conocíamos. Jesús nos ha revelado todo. Pero nuestra comprensión del mensaje de Cristo, de la revelación del Evangelio, es limitada, siempre es limitada, porque es algo tan profundo, es la verdad plena de la que habla Jesús. Entonces, para ello necesitamos siglos, llevamos 2000 años y aún nos queda tanto por comprender. El Espíritu Santo en cada época nos va explicando, nos va ayudando a profundizar, nos va abriendo los ojos y por tanto no debemos temer el hecho de que en las distintas épocas la Iglesia nos va explicando de manera más completa las verdades, y no es que cambie la doctrina de Cristo, no cambia, simplemente que la profundizamos, la entendemos mejor, la vamos comprendiendo de manera más profunda. Entonces, eso es lo primero que dice Jesús aquí, y luego nos dice a continuación que el Espíritu Santo dice: Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo no viene a anunciarse a sí mismo, sino que es el Espíritu que nos lleva hacia Cristo. Es un Espíritu tan humilde, por decirlo así, que es transparente, y lo que hace es enamorarnos de Cristo, abrirnos los ojos a las palabras de Cristo, y que podamos comprenderlas mejor para amarlo mejor. Y Cristo lo que hace a su vez es revelarnos al Padre, de manera que el Espíritu nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre, y de esa manera la Trinidad completa envuelve nuestra vida. Finalmente, fijémonos en la primera lectura de hoy, que cuenta una historia muy interesante. San Pablo da un discurso en el Areópago de Atenas, es decir, en la capital intelectual del mundo entero. Y sería algo así como que hoy el Papa o alguna personalidad de la Iglesia diera un discurso magistral en una de las grandes universidades del mundo, en Cambridge o en Harvard o en algunos de estos lugares que son los centros intelectuales a nivel mundial. Eso era el Areópago de Atenas, Grecia, la capital de la filosofía, de los pensadores. Y ante toda esa gente, Pablo dio un discurso anunciando la fe con convicción. ¿Cuál fue el resultado? Que la mayoría de los presentes se burlaron de él o simplemente se fueron completamente desinteresados. Sin embargo, nos dicen los Hechos de los Apóstoles que dos personas, Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y después dice algunos más, siguieron a Pablo, se interesaron. Y así es el anuncio del Evangelio. Las masas, las mayorías,
no lo aceptan, pero siempre hay corazones que son tocados por la gracia y que se abren a la verdad. ¿Quién diría que luego precisamente sería el cristianismo y la iglesia quien salvaría la cultura clásica, la filosofía, la sabiduría antigua, que prácticamente iba a desaparecer por completo de la faz de la tierra, y fue la iglesia la que lo rescató en los monasterios y la que después lo difundió en el mundo entero? La iglesia fundaría las universidades, inventaría las universidades, fundaría las más grandes del mundo y difundiría esta cultura, la sabiduría, y difundiría la filosofía, y luego incluso la teología sería una fusión entre la fe y la razón de manera profunda. De modo que este es el hecho. En un primer momento el mundo intelectual no comprendió la fe y finalmente terminó siendo deudor plenamente de esa fe que fue el instrumento que dio sentido a todo el mundo de la sabiduría humana. Pidámosle al Señor que nos conceda su Espíritu Santo para entender la verdad plena. Y no olvidemos lo que dijo un gran sabio, Santo Tomás de Aquino, que toda verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Aunque sea un ateo, aunque sea un científico que no sea cristiano ni católico, lo que es verdad viene del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos lleve ese Espíritu Santo hasta la verdad plena. Que así sea.